los romanos en aquel tiempo, ellos malinterpretaron esto. ¿Por qué? Porque ellos decían, como ya somos salvos, dice, entre más pecamos, la gracia abunda. Y eso no era así. O sea, es cierto que Dios es un Dios de gracia y de misericordia, pero lo que estamos viendo acá es, si nosotros estudiamos todo lo que es la carta de los romanos que entendieron de que como ya éramos salvos, podíamos pecar y pecar y pecar, y entre más abundaba el pecado, más sobreabundaba la gracia. Es decir, siempre la gracia de Dios iba a estar encima de la abundancia o multitud de pecados. Y eso sí es cierto, podemos decirlo, porque la gracia de Dios siempre va a estar arriba, ¿verdad?, de nuestra naturaleza pecaminosa, de nuestras acciones pecaminosas. Pero eso no quiere decir que no va a traerles consecuencias a su vida. Porque el propósito de Cristo, de morir en la cruz por nuestros pecados, para darnos salvación, era para sacarnos de esa vida que estábamos perdidos, pecaminosa, y para llevarnos a una vida diferente. Ese fue el propósito de Cristo. No tendría sentido que Cristo vino a morir por nosotros y dar su vida en la cruz para que nosotros viniéramos de esa vida de pecado y siguiéramos en la misma o peor. Eso no es así. Entonces, la gracia es poder para vencer el pecado. La gracia es poder para vencer el pecado. Es decir, una vez que venimos a Cristo y somos salvos por gracia, nos da un poder en nuestro interior, un poder que nosotros lo sentimos y que nos ayuda a dominar, ¿verdad?, todo aquello que nosotros éramos esclavos, todos aquellos malos hábitos, todo aquello que éramos esclavos y estábamos nosotros viciados por todas aquellas cosas. Entonces la gracia de Cristo nos da ese poder, y la gracia nos da el poder para vencer el pecado. En el versículo romano, en el capítulo 6 de Romanos, versículo 1, miren lo que dice acá. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Porque Pablo le está enseñando, estoy hablando de la iglesia en los primeros siglos, de que ellos ya habían distorsionado la enseñanza de la gracia. Y no solamente, imagínense que esto no es desde ahorita, viene desde los primeros siglos de la iglesia. Y Pablo tiene que enseñarle a ellos y exhortarle, porque le dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y el mismo Pablo responde, en ninguna manera, no hay manera. No podemos seguir nosotros haciendo lo malo, viviendo una vida pecaminosa, una vez que venimos a Cristo, porque Cristo nos llamó para vivir una vida diferente, una vida apartada del mal, una vida para agradarle a Él, porque si Cristo es un Dios, Cristo es santo, Dios es santo, Él nos está llamando a vivir una vida que cada día nosotros seamos, podríamos decir, mejores en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de vivir. Porque el propósito acá, por el cual Cristo nos llamó, es que cada día nos parezcamos más a Él. Y esa es la lucha de todo ser humano, de todo cristiano. Hablando de los cristianos convertidos. Entonces Pablo le dice a los romanos, ¿qué pues diremos?
¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Vea, lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y este es el mal concepto o la mala interpretación o cómo han tergiversado muchos la enseñanza de la gracia. ¿Por qué? Porque si yo soy salvo por gracia, ya soy salvo, yo puedo hacer lo que a mí se me pegue la regalada gana, porque de todas maneras, como ya Cristo me salvó, ya el pecado Cristo lo llevó en la cruz, y yo ya puedo hacer lo que a mí se me pegue la regalada gana. Mucha gente piensa así. Yo, cuando estudiaba Derecho en la universidad, yo tuve un profesor que él era líder de una secta de aquellos que dicen salvo, siempre salvo. Y entonces, él era de ese tipo de enseñanza. Es porque todavía él cree en eso. Y él era de ese tipo de enseñanza donde él decía que como Cristo ya había muerto en la cruz y él había pagado por nuestro pecado y lo llevó en la cruz, venció al diablo, entonces usted ya era salvo y el pecado ya no existía, ni el mismo diablo existía, ya el Satanás fue vencido en la cruz yo ya puedo vivir una vida como a mí me dé la regalada gana porque Cristo ya me salvó. Y él me decía, él sabía que yo predicaba la palabra de Dios y que yo era cristiano, y él sabía, él conocía mis principios, mi fe. Entonces cada vez que llegaba al aula de clase, él comenzaba, ¿verdad?, con sus enseñanzas, doctrinas erróneas de la Escritura. Y él sostenía que decía que él podía hacer lo que él quisiera y él no iba a perder su salvación. Él decía que te podía tener su esposa y si un estudiante se le ofrecía, él no la iba, como dicen, rechazar. Y hasta el punto que esta persona desbarató su familia, su matrimonio y dejó a su esposa por otra mujer. Y él era el líder de esta secta falsa. Salvo, siempre salvo. Donde somos salvos por gracia, por medio de la fe. Ya Cristo murió en la cruz, ya Él murió por nuestros pecados, y entonces significa que yo, de aquí para allá, yo puedo hacer lo que a mí se me pegue la regalada gana, yo puedo vivir una vida liberal, una vida de libertinaje, y no pasa nada. Me acuerdo que al lado mío estaba una hermana que nos estudiamos juntos, y ella ejerce un ministerio, es pastora de una de las iglesias aquí en Estelí, allá por el Alexis Argüello, y ella estaba conmigo ahí. Siempre teníamos podríamos decir, esa apología, porque el profesor comenzaba a atacar mi fe, mi creencia. Entonces yo tenía que hablarle con la palabra de Dios. Y no solamente eso, él decía, yo soy Dios, yo soy Dios, nosotros somos dioses. Y con ese tipo de doctrina de la secta a la cual él asiste. Hoy, nada de lo que predican, nada de lo que enseñan, no lo vive con su manera de ser, con su acto, con su conducta, no. Entonces, esto es lo que dice Pablo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Si Cristo nos salvó, no es para que nosotros vivamos de la misma manera en que vivíamos antes. El Señor nos llama para que nosotros vivamos una vida apartada del mal. Si antes éramos borrachos, usted no puede seguir en esa vida porque sabe que le está afectando tanto su salud como está afectando a su familia y a sus hijos, a su matrimonio si es casado.
Si era una persona que vivía una vida promiscua, eso estaba trayendo tanto maldición a su hogar, a su familia, como a usted mismo. Y no puede vivir de esa manera, porque el Señor nos llama para que vivamos una vida recta en obediencia. Y Pablo eso es lo que le decía. Van a seguir en el pecado para que la gracia abunde, porque decían ellos los romanos, aunque más pequemos, no pasa nada porque la gracia está arriba, encima de nuestras acciones pecaminosas. Y Pablo le dijo, no, de ninguna manera, no pueden vivir esa vida así. Dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y luego dice el versículo 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Entonces, la gracia nos da ese poder para vencer el pecado. La gracia nos produce gratitud, nos produce obediencia. ¿Cómo no vamos a estar agradecidos con Dios lo que Él ha hecho en nuestra vida? ¿Cómo no vamos a estar agradecidos con Dios si uno de los favores que hemos recibido hoy es que usted y yo, es que desde que si nos levantamos, nos damos cuenta que cuando abrimos nuestros ojos nos damos cuenta que todavía respiramos, que estábamos vivos? En cambio, otras personas hoy ya no están con nosotros. Entonces, todo lo que hemos recibido, lo hemos recibido por gracia, lo hemos recibido por la misericordia de Dios, no por nuestros propios méritos. Nuestra salud, lo que tenemos, los bienes, todo lo que tenemos, todo lo que Dios nos ha dado, ha sido por gracia, por misericordia, por un propósito por el cual Dios tiene para nosotros. Hay personas que ya no están con nosotros ahorita, hay personas que ya hace unos días, una semana, partieron de este mundo. La semana pasada me tocó enterrar a uno de mis cuñados y así sucede. Así sucede. Hoy estamos acá en este mundo, en esta tierra, y mañana partimos. No sabemos cuándo el Señor nos va a llamar a su presencia. Pero de hecho, si, como decía Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si hoy nos levantamos vivos, es por la gracia de Dios. Si hoy nos vamos con el Señor, es por su gracia también, porque nos hace un favor. Pero todo está en las manos de Dios. Pero, como decíamos al principio, la gracia de Dios no es licencia para pecar. La gracia de Dios no es para vivir una vida en libertinaje. No. Y lo triste es que desde la primera iglesia, desde la iglesia primitiva, en estos días han salido falsos maestros, han salido falsos predicadores enseñando este tipo de doctrina donde usted puede hacer con su vida lo que le pegue la regalada gana y no pasa nada porque ya Cristo murió por usted en la cruz y usted puede vivir una vida a como le plazca. Cree en Cristo Jesús y ya lo salvó y ya tranquilo, no pasa nada. Y eso no es cierto. Es una mala interpretación de la doctrina de la gracia. Vea, en Judas 1:4, acá el apóstol habla de este tipo de maestros infiltrados dentro de la iglesia. Y dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, lo que desde antes habían sido destinados para esta condenación. O sea, la Biblia habla claramente de que hay un lugar, un destino para todas aquellas personas
que van a rechazar a Cristo, que van a rechazar la salvación. La Biblia habla de todas aquellas personas en general que rechacen a Cristo. Y aquí el apóstol está hablando de estas personas que tienen ya destinado ese lugar, aunque no estaba predestinado, podríamos decir, de que ellos ya venían para ir a ese lugar. No, porque cada quien decide lo que quiere ser acá en este mundo. Usted y yo decidimos si recibimos a Cristo o lo rechazamos. Usted decide si quiere servir al Señor o no lo quiere servir, o no quiere seguir sus caminos. Usted lo decide. El Señor no le va a poner una pistola, no. Entonces, aquí el apóstol, aquí Judas dice que algunos hombres han entrado encubiertamente lo que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos. Hombres impíos. Mire lo que dice, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Yo les contaba la experiencia de este profesor que tuve en la universidad, en la Facultad de Derecho. También, no solamente nosotros lo vemos ahí en el ambiente donde nos hemos movido, hermano, aún dentro de la misma iglesia evangélica cristiana, hay predicadores que le dan malos consejos a los jóvenes. Yo he escuchado, imagínense, hay predicadores que le han dado, en vez de aconsejar a los jóvenes a través de la palabra de Dios de una manera correcta, a como usted establecía su palabra, hay unos que aconsejan mal a los jóvenes. Y le dicen a veces a los jóvenes, si usted puede tener una mujercita, no hay ningún problema. Y si puede tener dos, téngala. Es peligroso ese tipo de predicadores dentro de la iglesia. Porque acá Judas no es el Judas Iscariote, sino el apóstol. Dice que muchos de estos tipos de personas están encubiertos dentro de la iglesia. Porque aún dentro de la iglesia, imagínense, hay predicadores que han dejado a sus esposas y se han casado 1, 2, 3 y 4 y están dentro de la iglesia. Y se autollaman apóstol, misionero, evangelista o evangelista, maestro, y están dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque para ellos tienen ese concepto de la gracia. No importa. Ya Cristo murió por mí en la cruz, ya pagó por mis pecados. Yo puedo vivir mi vida a como se me pegue la regalada gana. En cuanto al apóstol Pablo, en sus cartas dice las cualidades que debe de tener un ministro de Dios dentro de la iglesia. Entonces aquí el apóstol dice que muchos de estas personas habían sido, dice, destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo. El hecho de que la gracia de nuestro Dios abunde, sobrepase el pecado, no significa que usted y yo vamos a vivir una vida de libertinaje. No. Y si usted cree de esa manera, pues está equivocado. Porque es cierto, Dios nos ha dado la capacidad de elegir, de decidir qué podemos hacer con nuestra propia vida. Pero al fin y al cabo todo eso va a traer graves consecuencias. Hay personas siendo cristianas, le sirvieron al Señor y siendo cristianos se apartaron y vivieron una vida alcohólica y comenzaron a tomar y a tomar y a tomar, y cuando acordaron le vino una cirrosis
problema, cáncer en el estómago, en el hígado. ¿Y qué sucedió? Una vez que se dieron cuenta de que estaban enfermos, Señor, perdóname. Sí, Dios te perdona. Señor, perdóname. ¿Y las consecuencias? Y lo que hicieron fue adelantar la partida de este mundo. Quizá iban a vivir 80 años, 90 años, pero por su propia desobediencia se fueron antes de tiempo. No tuvieron la oportunidad ni siquiera de ver a sus nietos ni a sus bisnietos, porque fueron desobedientes. El hecho de que Dios nos salvó no significa que vos le vas a soltar rienda suelta a tus deseos carnales, tanto en el asunto de vivir una vida promiscua, adúltera, fornicaria, una vida desordenada. No, hermano. Dios te deja, pero cuando estés en una cama postrado, no le eches la culpa a nadie porque es por tu propia desobediencia, por tus propias acciones. Entonces el apóstol Pablo aún decía, el hecho de que la gracia de Cristo abunde sobre nosotros no significa que eso te va a dar licencia para hacer lo que te pegue a la regalada gana. Vean lo que dice acá. Que muchos de estos hombres, aunque se han infiltrado dentro de la iglesia, han convertido la gracia de Dios en libertinaje. Y luego dice, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Y es cierto. Hay sectas donde dicen que ellos son dioses. Dicen que ellos son dioses. Y ellos pueden vivir a como se les plazca y pueden tener las mujeres que quieran. Y yo le dije una vez a este líder, a este profesor de derecho, entonces si usted puede tener las mujeres que quiera, entonces le digo yo, ¿usted está de acuerdo que su esposa tenga los hombres que quiera también? Porque también, tanto es igual para ella como para usted, como su esposa. ¿Por qué? Porque predican eso. La gracia es licencia para pecar, eso es lo que predican ellos. Y habían convertido la gracia de Dios en libertinaje. Y alguien me preguntaba de un cristiano, un hermano, hermano, pero que usted, ¿qué me dice usted de algunos hermanos que están dentro de la iglesia? Y mire, y hay uno que ya lleva como la quinta mujer, ya se ha casado como 5 veces. Ay, déjelo, hermano, le digo yo. Dios se va a encargar de juzgarnos a todos. Y recuerde muy bien, le digo yo, que la cizaña va a crecer con el trigo dentro de la misma iglesia y que a su tiempo el Señor va a arrancar la cizaña del trigo a su tiempo. Y recuerde que un día nosotros vamos a ser juzgados en el tribunal de Cristo y van a ver algunos que se llamen como se llamen hoy en día, apóstol, evangelista, maestro, van a ser salvos aún con las completas, como dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios, capítulo 4 o capítulo 3. Porque vamos allá a recibir recompensas en los cielos. Y el único que conoce las intenciones de nuestro corazón y el único que conoce por qué nosotros hacemos las cosas, por qué hacemos lo que hacemos para Dios, es Dios. Entonces, el apóstol Pablo exhortó a la iglesia de Roma, a los líderes de Roma, porque algunos estaban
enseñándole a la gente de esta manera, hermano. Imagínense, hermano, enseñándole a la gente que ya Cristo murió por tu pecado y ahora tú puedes hacer lo que te pegue la regalada gana. Y eso no es así. Y aún dentro de esto, dice Judas, que muchos habían convertido la gracia de Dios en libertinaje. Y han negado a Dios, al único soberano y nuestro Señor Jesucristo. Al único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. No hay otro Dios. No hay otro Dios. Entonces, la gracia nos produce gratitud. Estamos agradecidos con Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Estamos agradecidos con Dios, hermano. Porque como decía el apóstol Pablo, la ley fue establecida para darnos cuenta de que nosotros no teníamos la capacidad de salvarnos a nosotros mismos. Para que nos diéramos cuenta en la condición en que estábamos y nuestra condición como humanos. Nadie podía ser salvo. Por eso fue Cristo a la cruz a morir por nosotros. Y eso nos trae gratitud a nosotros. Un verdadero cristiano agradecido con Dios, un verdadero cristiano que verdaderamente se ha convertido, es aquella persona que le agradece a Dios todos los días, antes de acostarse y cuando se levanta, y le da gracias a Dios por la vida que le ha dado. Le da gracias a Dios por el aire que respira, le da gracias a Dios porque el Señor le dio un día más de vida, por lo menos abrió los ojos. Le da gracias a Dios por el alimento que le ha proveído. Le da gracias a Dios por sus hijos, por su familia, por la esposa que le ha dado. Le da gracias a Dios por el trabajo. Eso trae gratitud. La gracia de nuestro Señor Jesucristo. Somos personas agradecidas. Eso produce la gracia en nosotros. No que la gracia produce libertinaje. No. Licencia para hacer lo que a mí se me pegue la regalada gana. No. El cristiano que reconoce la gracia de nuestro Señor Jesucristo, reconoce que es lo que es por Dios. Es lo que es por la gracia de Cristo. Es lo que es no por sus propios méritos. No. Lo que Dios te ha dado es porque Dios te lo ha regalado y a Dios le ha placido. Pero no es porque usted haya estudiado más, no porque usted haya se esforzado más, o haya ayunado más, o haya orado más. No, hermano. Cuando Dios te va a bendecir, te va a bendecir. Y dice la Biblia que Dios bendice a lo justo y hasta a lo injusto. Hay gente que anda en el mundo y andan materialmente, económicamente mejor bendecidos que aún dentro del pueblo cristiano. Entonces, todo lo que recibimos es por gracia, es favor inmerecido. No porque seamos mejores que otros. No. Imagínese, si usted tiene 50 años, tiene 60 años, tiene 80 años, Dios le ha permitido llegar hasta ahí. El Señor nos ha permitido llegar hasta ahí. Si es lo que es, si es una persona exitosa académicamente en su profesión, es porque Dios te ha dado la vida de llegar hasta ahí, hermano. Otros ni siquiera pudieron terminar la universidad, otros no pudieron ni siquiera llegar a segundo año de medicina o de derecho o de cualquier carrera que haya ejercido, ni siquiera llegaron a terminar el bachillerato. Es por la gracia de Dios. Entonces, la gracia de Dios produce gratitud, obediencia. Tito 2:11, vamos a ir a Tito 2:11. Mire, el apóstol Pablo, en lo que escribe en la carta a Tito. El apóstol Pablo, él
tuvo que enseñarle aún a la iglesia de los romanos porque, como decíamos, se habían desviado de la verdadera doctrina. Y esto no viene de ahorita, desde el primer siglo de la iglesia. En Tito 1:11, miren lo que escribe Pablo a Tito. A los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Lo que no conviene. Y luego dice en versículo 12, uno de ellos, su propia profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Versículo 13. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelo duramente para que sean sanos en la fe. Pero Pablo aquí en el versículo que estoy leyendo dice, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas. Pablo también está hablando acá de muchos que predicaban la palabra de Dios por dinero, por su propio lucro. Y Pablo estaba viendo eso en la iglesia y le aconseja a Tito, pero si leemos en el versículo, capítulo 2, versículo 11, donde había mencionado, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Esa es la gracia de Dios, para salvación a todos los hombres. El propósito de Dios para el ser humano es que sea salvo. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. No importa cómo el Señor lo traiga, cómo va a ser salvo esa persona. Dios se va a encargar de tratar con esas personas. Y a veces nos duele ver a familiares siendo cristianos con una enfermedad y se mueren temprano, ni siquiera llegan ni a los 40 años. Pero esa persona ya había entregado su vida al Señor y el Señor se lo llevó. No importa cómo se lo llevó, pero ¿cuál era el propósito de Dios? Era la salvación de su alma. Aunque duela, pero para Dios es más importante que un alma se salve a que viva 100 años aquí y una vida totalmente apartada de Dios, lejos de Dios. Entonces, dice acá que Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad, no dice que continuemos en la impiedad, no, que renunciemos a la impiedad y a los deseos mundanos. Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. El Señor quiere que vivamos de esta manera y el apóstol Pablo está diciéndole a Tito, enseñándole a Tito que la gracia de Dios ha sido con el propósito de salvar al hombre y que para todos aquellos que vivimos en Cristo Jesús debemos de vivir una vida apartado de toda impiedad, apartado de los deseos mundanos. Hermano, no quiere decir de que aquel que tiene su esposa o aquella mujer que tiene su esposo va a seguir una vida adúltera,
porque eso no le agrada a Dios. Igual una joven, una vida de libertinaje, promiscua, no. Si dice ser cristiana, si verdaderamente se ha convertido al Evangelio. Porque acá el apóstol Pablo dice, renunciemos a la impiedad, a los deseos mundanos, y vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, imagínense un líder que predica la palabra de Dios y que haga todo lo contrario a lo que el apóstol Pablo está aquí expresó a Tito. Imagínense, se engañaría a sí mismo esa persona, porque la Biblia habla de eso, que nosotros no podemos soltar rienda suelta a nuestros deseos. O sea, si eres casado y te gusta una hermana, desecha a tu esposa y te casas con la más joven. Y si no te gusta, la desechas y te busca otra. Y así cuando llega 4 y 5, pero no pasa nada. No, hermano. Eso es libertinaje. Eso no es el Evangelio. Eso no es la gracia de Cristo. La gracia de Cristo es gratitud. La gracia de nuestro Señor Jesucristo es obediencia. La gracia de nuestro Señor Jesucristo es humildad. A eso no, el Señor nos hace ver y que actuemos de esa manera. Entonces, la gracia lo que hace es producir obediencia en el cristiano. Le da poder para poder moverse en este mundo mientras estamos vivos. La gracia no es excusa para el pecado, porque muchos dicen, soy salvo por gracia, no hay ningún problema, así que estoy excusado y yo puedo vivir como se me pegue la regalada gana. La gracia no descarta la cruz, la gracia nos lleva a la cruz y ahí recibimos el perdón y sustento de Dios a través de su gracia. ¿Qué dijo el apóstol Pedro? Vamos a irnos a 1 de Pedro 5:1. 1 de Pedro 5:10. Sí, 5:10. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Dice, mas el Dios de toda gracia. Por eso la enseñanza le llamo yo, la titulé el Dios de toda gracia. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. El Dios de toda gracia. Mas el Dios de toda gracia nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Imagínense, aquí el apóstol Pablo, el apóstol Pedro está diciendo, como cristianos, como hijos de Dios, vamos a padecer en esta tierra. Vamos a padecer vituperios, humillaciones, difamaciones. Hay gente que se te va a levantar en el trabajo, hay gente que te va a levantar injurias. Pero ¿qué tiene que hacer usted? Es ahí donde tiene que decirle, Señor, dame más de tu gracia, Señor. Que tu gracia, Señor, me ayude a prevalecer. Porque cada día necesitamos, Señor, decirles más de su gracia. Porque eso es lo que nos ayuda a nosotros a soportar todo aquello que nos golpea a nuestro ser como cristiano, como humano. Entonces dice,
Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo por el ser cristiano, por predicar su palabra, por ser un hombre de Dios y aún por abstenerte a todo aquello, como decía Pablo, todo aquel que milita o todo aquel que participa en un deporte o como atleta, se abstiene de muchas cosas. Imagínense ahora el Hijo de Dios, ahora el cristiano. Y dice el apóstol Pedro, cuando hayamos padecido un poco de tiempo, Él mismo perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. La gracia nos hace sólidos, nos fortalece y nos establece como hijos de Dios sólidos en la fe. Ese es el Dios de toda gracia. Vamos a terminar acá y vamos a continuar en la siguiente sesión hablando acerca de la gracia de Dios, hablando acerca del Dios de toda gracia. Así que le doy gracias a Dios por este tiempo. Para los hermanos que nos estuvieron viendo en el canal.